por qué. Ahí está. ¿Ahora Ah, sí? listo. Es que Está. normalmente me conectaba sin abrir mi cámara, Ah, ok, pero ok, sí, ok. ya tenemos un ratito aquí. Ah, bueno, un gusto, un gusto. Bienvenido. Igualmente, gracias. Ok, vamos a... los pastores pueden... pueden... acá, pueden quitarse el mute. Así que les recuerdo a los pastores que están en el grupo que puedan levantar la mano cuando quieran aportar algo para la enseñanza. Y como le estaba diciendo antes de interrumpir, si de pronto desean armar un grupo de WhatsApp para poder tenerlo ahí, está bien, si no seguimos por programación. Bueno, oramos y comenzamos nuestra clase de hoy. Señor, gracias te damos por esta mañana nueva. Tenemos la oportunidad en este tiempo propicio de poder aprender más de ti, Señor, y la grandeza que habita en tu palabra y que nos impacta a nosotros tan necesitados de ella. Señor, que podamos comprender la necesidad que tenemos de la verdad cada día, saber que nuestras vidas fueron creadas para ti y a medida que vamos encontrándote más, sentimos esa satisfacción que tanto nuestra alma necesita. Que en esta mañana podamos experimentar un poco más de esa gloriosa relación que existe entre tú y nosotros, Padre, y que tu palabra pueda ser el centro de nuestra alabanza, nuestra alegría y nuestra edificación. Te damos gracias y ponemos esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, comenzamos entonces con lo que llamamos los cánones de Dort. Déjeme ver si también ya está perfecto. Así que les recuerdo al pastor Marcel, al pastor Richard, estamos en este grupo aquí. Ahí les voy a mandar. En ese grupo ustedes levanten la mano para poder aportar si es que lo necesitan o que desean aportar. Comenzamos entonces. Cuando hablamos de los cánones de Dort, hablamos de uno de los documentos históricos que eh, son, digamos, de importancia para la doctrina reformada. Ya vimos lo que son, ya vimos el catecismo de Heidelberg un tiempo, que también es uno de estos documentos históricos. Tenemos confesiones también, y tenemos estos cánones, tenemos también eh, la Confesión de Westminster. Y quiero que profundicemos un poco en la historia de este documento, así que vamos a leer un poco primero. Los cánones de Dort, según nuestro estudio de hoy, también conocidos como decisiones de Dort, son un conjunto de declaraciones doctrinales reformadas que surgen en respuesta de enseñanzas arminianas. Esto lo hemos visto ya en clases pasadas, pero lo podemos ir viendo con el tiempo, ¿no? Fueron redactadas durante el Sínodo de Dort, una asamblea nacional de la Iglesia Reformada Holandesa que tuvo lugar eh, en la ciudad de Dordrecht en 1618 y 1619. Los cánones de Dort constan de 5 partes principales conocidas como cánones o secciones que abordan varios aspectos de la teología reformada, especialmente en la contraposición de ideas arminianas. Los 5 secciones son, y estos son las 5 doctrinas de la gracia, que las conocemos también, o los 5 puntos del calvinismo. Antes que nada, quiero decirles algo. Lo que nosotros vamos a estudiar los sábados en la mañana son parte de las doctrinas reformadas que por ahí para alguno que no ha tenido este estudio profundo de las doctrinas reformadas le puede hacer ruido en un sentido de que no puede controlar la idea que usualmente tiene de Dios o de la palabra de Dios. Y yo le aconsejo que con humildad siempre escuche, con humildad reciba, y si de pronto, y esto es algo que les voy a aconsejar, si alguno, y quiero que todos estemos de acuerdo, si alguno de pronto encuentra un desacuerdo en alguna de nuestras lecturas o enseñanza, yo no le digo que necesariamente está mal que así lo sienta, pero sí que me escriba por privado y que no armemos un debate teológico
ni en el chat o en persona aquí por la cámara. No creo, no lo creo necesario. Simplemente me puede escribir por privado y con gusto lo hablamos. Em, Así que es simplemente un disclaimer que les doy para que podamos estudiar juntos y aprender juntos, y continuemos sin estar frenándonos con discusiones o debates. No, no es la idea. Sigamos entonces ahora con la lectura. Aquí estamos. La depravación total del hombre. Esta sección sostiene, estos son los 5 puntos más o menos que toca los cánones de Dort. No es la clase de hoy, porque hoy vamos a hablar del artículo 1. Pero los 5 artículos que más o menos vamos a ver a lo largo de estos sábados es la depravación total del hombre. Esta sección sostiene la doctrina de la depravación total, argumentando que como resultado del pecado original la humanidad está completamente corrompida. Esto lo vimos en los catecismos, ¿sí? De hecho, la pregunta 3 del catecismo, o la 4, es qué tan afectado quedó el hombre por la caída, y la respuesta era completamente. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, no tiene vida, si no es porque Dios se la da. En eso quedamos claros ya en el estudio de los catecismos cuando estudiamos los sábados por la mañana. Entonces la depravación total simplemente confirma que el hombre está completamente corrupto, ¿sí? Es incapaz de buscar o contribuir para su propia salvación. La elección incondicional afirma que la soberanía absoluta de Dios en la elección de aquellos que serán salvos, basada únicamente en su gracia y no en ningún mérito humano. Esto es, solamente Dios salva y solamente Dios escoge. La expiación limitada. Esta sección sostiene la creencia en la expiación limitada, argumentando que la muerte de Cristo fue específicamente por los elegidos y no por toda la humanidad general. Este es un punto que para algunos puede ser hoy ya de incomodidad o de mucho ruido, pero lo vamos a ir estudiando con la palabra de Dios. Recuerden que todo lo estamos hablando desde la palabra de Dios, y no es algo que tampoco se nos ocurre a nosotros, es algo que se ha conservado a lo largo de la historia y que también la palabra de Dios lo afirma. Em, pero bueno, sigamos adelante, lo vamos a ver en las clases que sigue. La gracia irresistible afirma afirma que la gracia de Dios es eficaz e irresistible para aquellos a quienes está destinada, y que aquellos quienes Dios ha elegido no pueden resistir su llamado a la salvación. Y la perseverancia de los santos. Esta sección enseña que aquellos a quienes Dios ha elegido y llamado a la salvación perseverarán en la fe hasta el final y serán finalmente salvos. Estos son básicamente los 5 puntos del calvinismo, o las doctrinas de la gracia. Nunca lo hemos visto tan de frente, pero como estamos frente a los cánones de Dort, tenemos que hacer una introducción sobre qué está fundamentado estos cánones o estas declaraciones que vinieron de este sínodo. En conjunto, los cánones de Dort representan una afirmación sistemática en las creencias reformadas, defendiendo la soberanía de Dios en la salvación, refutando las doctrinas que lo niegan, ¿no? El Sínodo de Dort se reunió para resolver una serie de controversia que se dio en iglesias holandesas a la causa, perdón, neerlandesas a la causa del surgimiento del arminianismo. Jacobo Arminio era profesor de la teología de la Universidad de Leiden. Arminio puso en duda varios puntos importantes de la enseñanza de Calvino. Esto es todo historia, ¿no? Y sus seguidores, y después de su muerte, los seguidores de Arminio presentaron los puntos de vista respecto a los puntos en ese documento, titulado Protesta 1610. ¿Sí? En este documento y otros escritos posteriores más explícitos, los arminianos enseñaron la elección universal basada en la previsión de la fe, la aplicación universal de la expresión de Cristo disponible para todos los que libremente la escogen, aceptarla, la depravación humana limitada, la gracia irresistible de Dios. Es decir, los 5 puntos del calvinismo, de las doctrinas de la gracia, son una respuesta a una publicación, ¿no?, de protesta de un documento. O sea que no fueron escritas primero, sino son una respuesta. Esto hace que los cánones sean algo único entre las confesiones reformadas, debido a su propósito original como decisión judicial en cuanto a los puntos doctrinales de la disputa. Es decir, no es como el catecismo. El catecismo nosotros lo vemos como un sistema de preguntas y respuestas que caminan durante toda la doctrina cristiana o reformada, acerca de cómo ocurre la salvación, cuándo ocurre la salvación,
hablamos de los mandamientos, hablamos de los sacramentos de la iglesia. O sea, cuando hablamos del catecismo, estamos hablando de algo que tiene un orden y que es abierto de manera completa. Pero cuando hablamos de los cánones de Dort, estamos hablando de puntos específicos que vienen como respuesta. No tiene, no tiene una edificación eh, cronológica o programada, sino que simplemente es destinada a responder puntos errados de una declaración de protesta que venía, como lo vimos en el 1610, es un documento escrito. Por eso esto hace que los cánones sean algo único entre las confesiones reformadas debido a su propósito original de responder esta disputa durante la controversia. El prefacio original lo llamó un juicio en los cuales se explicaba la verdadera perspectiva, de acuerdo a la palabra de Dios. En cuanto a los 5 puntos de doctrina mencionados, a la vez se rechazaba la falsa perspectiva contraria a la palabra de Dios. Además, los cánones abordan un ámbito más limitado que la confesión belga o el catecismo de Heidelberg, porque los cánones no cubren toda la doctrina, es lo que estaba diciendo, sino que solo se centran en los 5 puntos de doctrina que se disputaban. Ok, este es el primer punto, lo vamos a leer ahora y solo quiero hacer un paréntesis para todos ustedes. Hermanos, yo he tenido a lo largo de estos años de enseñanza de las doctrinas reformadas, nunca fui con ustedes tan abierto para hablar de las 5 doctrinas de la gracia, porque primero que como por background pentecostal que traigo, siempre para mí ha sido, al principio, ¿no? Cuando me enfrenté al pastor Richard en su momento, para mí era tocar ladrillos de mi edificación en cuanto a la fe. Y al principio ya con más de 30 años de creyente, en esas discusiones que teníamos con el pastor Richard, él no modificaba asuntos del techo de mi edificación. Él, él, él cuestionaba ladrillos del fundamento, ¿no? Y yo decía, no puede ser, porque sí, es que si yo toco ese fundamento, se va a caer todo, ¿no? Yo no tengo problema que alguien venga y me hable, no sé, de mi peinado, pero cuando alguien viene y habla, no sé, de la manera en la que yo duermo, en la que yo... estamos hablando de cosas muy personales, muy privadas. Lo mismo sucede cuando alguien viene a cuestionar fundamentos de nuestra fe. Tenemos un conflicto porque sabemos que se va a caer todo. Y yo decía, no puede ser que hablemos de la salvación como que Dios es el dueño de la salvación. No podemos decir que Dios me eligió para salvación. No, yo elegí a Dios para salvarme. Y cuando comenzó la palabra de Dios a confirmar, escuchen lo que estoy diciendo, cuando comenzó la palabra de Dios a confirmar lo que estas declaraciones exponían, yo comencé a tener un problema más serio. Porque una cosa es tener un problema serio con el pastor Richard, que viene a cuestionar ladrillos de mis fundamentos de la fe. Y está bien, Pastor Richard es un hombre, pero cuando es la palabra de Dios que confirma lo que el Pastor Richard dice, ya tengo un problema más grande, es un problema mayor, ¿o no? Porque no es un hombre que cuestiona mi fe, es el mismo Dios que la cuestiona. Si la palabra de Dios realmente es la boca de Dios, entonces el que opina es Dios. Entonces, ahí es donde comencé a tomar en serio el asunto. Ahora, a lo largo de mis años, de estos últimos 8, 9 años, he tenido muchos cuestionamientos de personas que se veían amenazados 5 doctrinas de la gracia y se vieron amenazados al punto de debatir conmigo. Y a uno le tuve que decir, ok, estas son posturas doctrinales, ¿sí? Y han sido posturas de debate durante años. De hecho, 2 grupos teológicos importantes que hoy los podemos identificar todavía siguen en desacuerdo por 5 puntos o 5 maneras de interpretación bíblica. Y no creas que en un grupo de chat como el que tenemos acá vamos a ponernos de acuerdo.
porque si por muchos años no se han puesto de acuerdo grandes teólogos, ¿quién te dice a ti que tú y yo nos vamos a poner de acuerdo en una clase? Por eso estoy diciendo que si alguno de ustedes tiene un conflicto, déjeme abrir mi chat acá. ¿Dónde puedo abrir el chat? Aquí está. Si alguno de ustedes tiene algún conflicto en el sentido de que le está haciendo ruido porque hay un ladrillo en su edificación que está siendo inquietado, escribámonos por privado. Ahora, yo estoy comprometido a ser 100% bíblico en nuestras declaraciones. No voy a hablar solamente de pensamientos históricos. No voy a hablar de documentos históricos sin la Biblia. Es imposible plantear la doctrina verdadera de la Biblia sin usar la misma palabra de Dios. Entonces, con esta explicación, comenzamos. Ahora, a mí me ha hecho bien, a mí me ha hecho muy bien. He conocido verdaderamente a Dios, he conocido verdaderamente a Dios a través de toda la libertad que tenemos por la verdadera interpretación bíblica. Ok, el primer punto de los cánones de Dort es parte de esta sección o canon, como lo llamaba, a la que se llama elección y reprobación divina, ¿no? Esta sección tiene varios artículos y este es el primer artículo de esta sección. Y fíjense que yo con este no, nos podríamos demorar toda la clase hoy. El artículo 1 dice el derecho que Dios tiene de condenar a todo el género humano. Empezamos con todo. O sea, lo que está diciendo el primer artículo es que Dios, para hablar de un Dios justo, debería Dios no salvar a nadie. Eso sería justicia. Así comienza los cánones. El primer artículo es, Dios tiene derecho a dejar a todo el mundo bajo la condenación. Eso haría a Dios un Dios justo, ¿eh? ¿No? Porque uno dice, bueno, Dios es injusto, no, que Dios es justo, que Dios es injusto. Ok, lo primero que expone el artículo es que Dios tiene derecho a condenar a todo el género humano. Esto incluye a la iglesia, no la iglesia, no lo llamemos iglesia de Cristo. Estamos hablando del género humano, ¿sí? El género humano. Si queremos ir profundo, la iglesia de Cristo está compuesta no necesariamente por el género humano, sino por redimidos, ¿sí? El género humano es pecador. Los redimidos han sido santificados. Hay que entenderlo bien. Entonces, Dios tiene derecho de condenar a todo el género humano, puesto que en Adán todos los seres humanos pecaron y han quedado bajo el veredicto de maldición y muerte eterna. Dios, escuchen esto, Dios no habría sido injusto con nadie si su voluntad hubiese sido dejar a toda la raza humana en pecado y bajo maldición y condenar a la causa de su pecado. Este es el punto de esta mañana, ¿ok? Dios no hubiera sido injusto con nadie si su voluntad hubiese sido dejar toda la raza humana en pecado y bajo maldición y condenar la causa de su pecado. Tal como lo declara el apóstol, todo el mundo está sujeto a la condenación de Dios en Romanos 3:19 y todos pecaron, están privados de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y Romanos también dice que la paga del pecado es muerte, es decir, todo aquel que pegó tiene una sola condena, la muerte. Y cuando habla de la muerte, es la muerte espiritual, no la muerte física, toda la muerte. La muerte representa todo. La muerte representa separación, ¿sí? El hombre queda separado de Dios. Cuando Dios le dice a Adán, el día que comieres, morirás. No murió. Él comió el fruto y después siguió vivo. De hecho, se tapó. No murió. ¿De qué muerte hablaba Dios? Hablaba de una separación eh, de esta, yo veo la cara de Dios y el hombre mirándose frente a frente y en el momento de que entra la muerte ya hay una separación. Ya el hombre se esconde de un Dios. Ya la luz de Dios hace que el hombre huya la cara de Dios. El tema del rostro de Dios mirando al hombre, cuando los salmistas decían, mírame, ¿no? Mírame, le decía David a Dios.
alza tu rostro sobre nosotros. De hecho, la bendición en Números es Jehová haga resplandecer su rostro. Está hablando de otra vez estar cara a cara frente a un Dios que ya la muerte nos ha separado, el hombre está separado, el hombre está muerto y no tiene manera de volver a Dios, a menos que Dios le traiga. Pero el punto de esta mañana es que Dios no tiene, perdón, que Dios tiene derecho de condenar a todo el género humano. Voy a volver a leerlo para entrar a profundidad. Dios no habría sido injusto con nadie si su voluntad hubiese sido dejar a toda la raza humana. Estas son algunas declaraciones que yo escucho a menudo. Dios es injusto por escoger a algunos, ¿no? Cuando me dicen, no, que Dios es injusto en escoger a algunos. No, 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 para. No hablemos de que Dios es injusto por escoger a algunos y dejar a otros sin ser. No, no. Dios sería justo al no escoger a nadie. Eso es la justicia. ¿Ves? Eso es lo que está queriendo decir el canon. Dios es malo por no salvar a todos. O Dios debería de salvar a todos. No, no, Dios no debería de salvar a todos. Dios, siendo Dios un Dios justo, debería de dejar a toda la humanidad bajo condenación. Y yo entiendo por qué el primer artículo comienza de esta manera. Porque para hablar de una gloriosa elección, tenemos que hablar primero de lo que todos merecemos, ¿sí? Todos merecemos el- la separación eterna. Ahora, Romanos 9 hay un dilema y hay preguntas. Y una de las preguntas que surge en Romanos 9 es, ¿hay injusticia en Dios? El argumento de Pablo es que Dios es soberano y no le debe nada al hombre. Por tanto, al dispensar su gracia, depende únicamente de sí mismo, ¿sí? No es que Dios está otorgando gracia a quien la merece y a quien no la merece, no, porque en realidad nadie merece la gracia de Dios. Dios, en el argumento de Pablo, Dios depende únicamente de sí mismo para otorgar gracia. Él tendrá misericordia, no de aquellos que supuestamente habrían de creer, sino de aquellos que Él decida soberanamente tener misericordia. Tenemos preguntas hasta que leemos la pregunta 20, perdón, la pregunta en el versículo 20, y Pablo dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y ese es el punto que a mí me gusta, ¿no? Es un hombre cuestionando a un Dios que le creó, ¿no? Cuando llegamos a la parte de la verdad en la que Dios salva, escoge, hay gente que tiene problemas con ese punto, ¿no? La palabra predestinación a mucha gente le hace ruido, ¿no? A mucha gente le hace ruido la palabra predestinación. Y Spurgeon decía, puedes tener problemas con la palabra predestinación, pero no puedes quitarla de la Biblia. No, y Charles Spurgeon es un predicador que muchos conocen y que muchos no sabían que su postura es completamente eh, acorde a las doctrinas de la gracia. Quiero seguir avanzando porque hay una profundidad en nuestra clase, más profundidad. Si Dios decide salvar a un solo hombre, escuchen esto, si Dios decide salvar a un solo hombre, los demás no tienen derecho a demandar eh, que se les dé lo mismo. Esa idea de demanda es totalmente contraria al concepto de la gracia que la Biblia enseña. Aquellos que no son salvados no son víctimas de ninguna injusticia o crueldad. Simplemente están recibiendo lo que justamente merecen. Escuchen esto. Son los recipientes de su gracia los que reciben algo que no merecen, no los condenados. ¿Ves? Escuchen esto porque aquí es el punto. Y lo voy a volver a leer. Aquellos que no reciben la salvación no son víctimas de la injusticia de Dios. No, no, no. Están recibiendo lo que justamente merecen. Justicia sería, a ver, esto sería la justicia. Todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Cuando dice que Dios haga justicia sobre todos, ok, la justicia sería todos destituidos de la gloria de Dios. Punto. ¿Ven? Injusticia sería, entonces, que haya personas que sean salvas. Eso sería injusticia, porque la justicia sería que todos
queden fuera, destituidos de la gloria de Dios. Eso es justicia. Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, no hay privilegios para nadie. Nadie merece la salvación. Todos deberíamos estar privados de la gloria de Dios. Entonces, nadie debería de objetar que Dios es injusto al salvar a algunos y a otros no. Más bien, todos debemos de estar de acuerdo en que nadie merece ser salvo. Y a los que somos salvos, siempre recordarnos esto, escuchen en las palabras del apóstol a los Corintios. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, cuando somos beneficiarios de la salvación o de la gracia de Dios, y ahora vamos a profundizar en ese punto que para mí es eh, lo más hermoso de esta mañana, tenemos que disfrutar de esta gracia con un gozo inefable, con un gozo profundo, porque en realidad estamos en la misma línea de toda la humanidad. No tenemos nada de especial con respecto a los demás. Y Pablo dice lo mismo que los demás. O sea, no hay nada que tú tengas que te haga más especial que otros. ¿Sabes lo que te distingue de otros? Que Dios ha decidido salvarte. ¿Por qué? Yo tengo la misma pregunta. O sea, la pregunta acá, escuchen esto, no es por qué Dios salva a unos y a otros no. La pregunta acá es, ¿por qué Dios me salvó a mí? Escuchen, yo no, yo puedo pasar años discutiendo no sé, con calvinismo, preguntando, no, pero que ¿por qué Dios salva a unos y a otros no? Por... Pero en realidad la pregunta que yo tengo que hacer es, ¿por qué Dios me salvó a mí? Yo te pregunto a ti, ¿qué tienes tú de atractivo para Dios? ¿Qué tienes tú que te haya hecho merecedor de la gracia de Dios? Haz las cuentas. Saca tu calculadora, enumera tus pecados y llega a la conclusión si es injusto que Dios te salve. Me parece que todos vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Es injusto que tú tengas entrada al cielo conociéndote tú? ¿Es injusto? Me parece que sí. Ahora, ¿no te parece un dilema demasiado grande como para ocupar toda tu vida? Yo creo que sí. Yo creo que es una de esas preguntas que nos va a tomar toda la vida preguntarnos, ¿por qué Dios me salvó? ¿Qué hice yo para merecer la salvación? Ahora, hay personas que se pasan toda la vida cuestionando otras preguntas o tratando de desenredar otras preguntas, que es por qué Dios elige a unos y a otros no, pensando que, ¿no? Bueno, me salvó a mí, eso ya lo sé. Ahora, ¿por qué no salvó al otro? No, pará, el ya lo sé, ese ya lo sé, te tiene que tomar mucho tiempo. Toda la vida te va a tomar entender por qué Dios te salvó a ti. Hay una ilustración que yo siempre pongo y que a mí me gusta mucho. Supongamos que, y ahora vamos a leer otra que escribí, que la escribí anoche. Supongamos que tú eres una persona como yo, inmerecedora, ¿no? Y tienes un problema económico muy grande, estás a punto de quedar en la calle, ¿no? Y toda tu comunidad está necesitada de trabajo. Y de pronto, ¿no? Llegas a tu casa y encuentras que en la puerta de tu casa hay un cheque de $1 millón que te llegó. ¿Cuál sería tu reacción? Bueno, yo te voy a decir cuál sería tu reacción. Preguntarte por qué te llegó. Agradecer, me imagino, durante toda la vida ese cheque. Pero tu reacción no sería no abrir el cheque e ir a los vecinos a ver si les llegó a ellos también un cheque, ir al gobierno a quejarte por qué no le mandaron un cheque a los vecinos, ir a decirle al gobierno, tomá, dividí este cheque de $1 millón y repartamos todo este cheque en todo el barrio que nos den $1 a cada uno. No creo que sería tu reacción. Yo creo que tú, en vez de ponerte a fijar si el vecino recibió un cheque igual que tú entrarías a tu casa, lo comunicarías con tu esposa, con tu familia y dirías,
la salvación ha llegado a esta casa. Ahora, que nosotros como creyentes tenemos que orar por la salvación de nuestros hermanos, por supuesto, pero no tenemos que altercar con Dios el asunto de a quién Él otorga la salvación y a quién no. Sin embargo, la Biblia nos enseña a pedir por la salvación de las personas, ¿sí? Pero la pregunta que no vamos a poder resolver con facilidad en la vida es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó? ¿Por qué Dios me eligió a mí? Entonces, miren algunas frases. Martín Lutero dijo, es evidente que Dios no es injusto, pero aunque fuera injusto, ¿quién eres tú para contestarle? Comentando a los romanos. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, dijo, Dios, por lo tanto, puede, sin ninguna injusticia, pasar por alto a los que no escogió, porque no está obligado a dar razón de su elección. Fíjense, Calvino, este gran teólogo, dijo, Dios no tiene que dar explicaciones de su elección. Es un asunto de su soberano consejo. Em, Tomás de Kempis dijo, Señor, si me castigas, soy digno de ello. Si me condenas, no puedo contradecirte. Si me envías al infierno, no puedo objetarlo, porque me merezco todo el castigo y no puedo quitarme de tus juicios. Eso es lo que a todos nos corresponde. Martín Lutero dijo, si Dios no salvara a nadie, no sería injusto con nadie, porque todos estamos condenados a muerte y al infierno por nuestros pecados. ¿Sí? El día que alguno de nosotros se levante y se crea merecedor de la salvación, has dejado de calcular sus pecados. Lo voy a repetir. El día que alguno de ustedes se despierte para cuestionar la salvación de Dios, ha dejado de calcular y de enumerar sus pecados. Ayer hablaba con Ángel, no creo que esté aquí hoy, Ángel Pupo. ¿Está aquí Ángel? No está aquí, ¿no? No sé. Bueno, perdón si está y, no y dije que no está. Y casualmente hablamos de este asunto de enumerar nuestros pecados y se me fue lo que iba a decir. Ayer hablaba con Ángel acerca de enumerar nuestros pecados. Ajá, el enumerar nuestros pecados es un ejercicio diario, ¿sí? Porque hay personas que entran en la esfera de la salvación y en esa esfera de la salvación se olvidan de un ejercicio diario. Cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, lo enseña como un ejercicio a diario. Yo tengo todos los días que enumerar mis pecados. La carne todavía está, ¿no? Y hay deseos impuros que tengo y nosotros tenemos que hacer un ejercicio diario. Hay personas que ya viven pensando que han sido glorificadas y que ya no necesitan arrepentirse de sus pecados. Sigo adelante. R.C. Sproul dijo, un grupo recibe misericordia, el otro grupo recibe justicia. Nadie es víctima de injusticia. Nadie puede quejarse de que hay injusticia en Dios. Y esto es lo que comentó el pastor Richard hace un momento. Dios en su soberanía, Dios ejerce justicia y con otros misericordia. Injusticia con nadie. Si alguno quiere tener una buena lectura, lea este libro que se llama Escogidos por Dios. Anoche lo estaba leyendo. Wow, es un gran libro. La verdad que hemos estado leyendo últimamente libros de R.C. Sproul. Este hombre ha sido una bendición para la Iglesia de Cristo. Así que este libro lo recomiendo altamente para todos ustedes. Les va a ayudar muchísimo a comprender el asunto de cómo estoy yo parado frente a Dios, sin nada, nada atractivo para Dios. Ahora, teniendo una lectura clara de lo que sí merecemos como género humano, nos escandalizará la idea de condenación. Eh, perdón, lo voy a decir de vuelta, porque esta es una frase importante para la clase de hoy. Así. Teniendo una lectura clara de lo que sí merecemos como género humano. ¿Qué es lo que merecemos como género humano? Bueno, merecemos quedar bajo pecado y maldición. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos condenan. Hermanos, nuestros pecados nos condenan. Lo que nosotros tocamos, pensamos, dijimos e hicimos, no lo podemos quitar de nuestra mente.
No lo podemos quitar de las evidencias en la historia de nuestros actos. Si tú volteas y miras para atrás, escuchen lo que voy a decir ahora. Espero ser claro. Las huellas de tus actos no han sido borradas. ¿Ok? Sí, la Biblia dice que Dios se olvida y que Dios borra nuestras acciones delante de Él. Escuchen esto, porque es muy bueno. Dios es el que olvida nuestros pecados a la hora de salvarnos. Sin embargo, Él permite que nuestros pecados sigan estando ahí, no para condenarnos, sino para recordarnos de dónde Dios nos ha librado, del monstruo de condenación que nos ha librado. De hecho, en Ezequiel, cuando Dios promete al pueblo de Israel perdonarlo y lavarlo con agua, Dios dice, y dejaré tus miserias a la vista para que te acuerdes. ¿Ves? Uno dice, no, que Dios borró mis pecados y ya no hay memoria de ellos. En Dios, Dios no puede salvar a alguien o tener consigo a alguien con un historial pecaminoso. Sin embargo, Él hace nuevas todas las cosas. Pero nosotros tenemos que seguir alabando a Dios por el historial del que nos sacó, ¿no? Imagínate que Dios un día decida borrar de tu mente todos tus actos pecaminosos. ¿Ok? Tendrías, no tendrías motivos de alabanza claros. Cuando David le dice a Alma, bendice al Señor y no olvides, ¿qué está diciendo? El alma puede recordar lo que hizo. El que perdona tus iniquidades. Imagínate que David hubiera pasado por esto. Ah, bueno, no sé de qué me perdonó el Señor. No sé, borró todo mi historial. No, los actos que cometimos, hermanos, están a nuestras espaldas. Y cada vez que volteamos y los vemos, quedamos maravillados, no por la maldad, no por la magnitud de nuestros actos, sino por la incapacidad de comprender cómo Dios nos ha perdonado. ¿Es alto el edificio de tus transgresiones? Sí, pero es más alta la misericordia de Dios. Y eso es lo que no comprendemos. Porque comprender los pecados todos sabemos. Ay, no puede venir nadie a decirme, pastor, yo no comprendo por qué fui tan malo. No, si tú comprendes por qué fuiste tan malo. Pastor, yo no comprendo por qué fui tan pecador. No, no, sí, eso sí lo comprendo. A mí yo sí sé por qué. Yo sí, yo soy autor de mis adicciones. Yo soy autor de mis transgresiones. Yo lo sé. Lo que no sé es por qué Dios me escogió. No lo sé. Hermanos, es un dilema que yo voy a tener en mi cabeza toda la vida. Ahora, volviendo a este punto, yo tengo una lectura clara de lo que sí merezco como ser humano. Y eso no me escandalizaría ser condenado. Yo no diría, Dios me está condenando, es injusto que Dios me condene. No, no, eso no me escandalizaría, eso no es un problema. Yo sé lo que merezco. Pero lo que sí me asombraría es la idea de que Dios me haya elegido. Si lo entienden, es un gozo inefable. No es una condenación escandalizable. No, 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 la condenación no es escandalizable. La condenación es comprendible. Yo comprendo por qué merezco la condenación. Yo jamás me pondría en el cielo a discutir con Dios, a ver, saquemos el papel, a ver, vos me estás mandando al infierno, ok, déjame ver, vamos a hacer unas cuentas, Dios, porque yo no estoy muy de acuerdo, yo creo que yo apruebo, a un 6 llego, empezamos a sacar cuentas con Dios para ver si logro, no sé si acá en Estados Unidos tenemos que hacer un reporte de los ingresos anuales al IRS, ¿no? Es la entidad a la que hay que pagar impuestos. Y todos los años vamos con la contadora. Y con en la contadora empieza a sacar, ok, este año entraron, no sé, $30.000 y este año salieron $20.000. Bueno, hay que pagarle a la IRS $10.000, ¿no? Un ejemplo tonto. Y uno con la contadora empieza a decir, no, pero pará, vamos a hacer una cosa. Ese cheque no fue para allá, fue para allá. Entonces, ese cheque hay que sacarlo. Y empezamos a hacer cuentas para suprimir gastos. Y al final hay que pagarle a la IRS nada más $100. ¿Por qué? Porque logramos ajustar algunas cosas que estaban mal.
eh, Dios no es el IRS. A Dios no podemos suprimirle eh, deudas. No podemos sacar intereses con Dios. El día que tú te pares con Dios para intentar altercar que si la condenación que mereces es injusta, vas a perder. Nadie puede decir que no comprende por qué ha sido condenado. No, no, no. Que soy condenado es comprensible. Que soy elegido, eso es incomprensible, hermanos. Eso es un gozo inefable. A quien amáis sin haberle visto, dice 1 Pedro 8, 1, 8, 9, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fíjense que el gozo inefable del que habla el apóstol es la salvación. Hermanos, no hay otro gozo inefable en la vida cristiana. No podemos depositar nuestro síntoma de alabanza en acciones presentes. No podemos decir, bueno, alabo a Dios por lo que Él está haciendo en mi familia mañana. No, está bien, eso está bueno. Pero el gozo inefable no es porque se sanó tu tío. No, no, el gozo inefable no es porque te llegó un cheque que no esperabas, no. El gozo inefable trasciende a lo temporal. El gozo inefable es algo mucho más profundo, tiene que ver con un delito eterno que no está más. Es la salvación inmerecida. El creyente debe siempre recurrir a este motivo único de alabanza. Yo no puedo vivir de evento en evento para decidir si tengo gozo o no tengo gozo. No, el gozo permanente del creyente no se sostiene por los pasos que va dando en la vida, sino por lo que ha comprendido de la obra salvadora. Mi gozo inefable se sostiene ahí. No, no. Este es el gozo inefable del que hablamos. Y Kevin es el primero que hoy nos va a aportar algo. Así que, Kevin, estás abierto para aportar. No lo veo. Kevin. ¿No puedes abrir el micrófono? ¿Qué? No te veo. Es que este sistema, es que hizo una update del Zoom y no encuentro a la gente. A ver si Kevin, ahí está. Bueno, a ver, está viniendo, está resucitando. Ok. Bueno, sigamos adelante. Sí, puedes aportar, pero no te veo. Bueno, vamos a ir adelante. Ok, seguimos leyendo esto. Miren esta historia que viví acá. Todos cruzamos la frontera. Imagínense esto. Todos estamos ilegales. Es lógico no tener papeles. Es lógico no tener permiso de trabajo. Es normal no tener beneficios del gobierno. O sea, estamos hablando de lo que todos merecemos por nuestras acciones. Nadie va a quejarse por su estado legal. Todo el mundo dice, bueno, no me levanto en la mañana y me sorprendo por mi estado legal. Todos cruzamos la frontera. Todos entramos de manera ilegal a un país, ejemplo. Porque todos somos conscientes de lo que merecemos. Y si por alguna razón alguno de nosotros recibe por gracia el perdón, ¿no? No sería ni siquiera justo. Perdón, déjame. Y si por alguna razón uno de nosotros recibe por gracia el perdón, no sería justo para él ni justo para nosotros. Porque lo justo para él sería seguir ilegal y lo injusto para nosotros sería ser legales. Por eso es lo que estoy diciendo. Lo justo para mí es no ser salvo. ¿Ves? Y lo injusto para mí sería ser salvo. Por eso cuando recibimos la salvación, cuando alguien que merece la condenación o la deportación recibe la residencia de manera injusta, que no es lo justo, siente un gozo indescriptible y no razonable, no merecible. Esta es lo voy a decir así de esta manera, la injusticia de ser elegido sin merecimiento viene siendo la justicia de Dios. No. Lo voy a explicar, pero no haberme enredado.
¿Por qué digo la justicia es ser elegido? Porque lo justo es que todos sean condenados. Cuando alguien es escogido por Dios de alguna manera, uno puede decir injusto, es Dios al escogerme. Y eso en realidad es la justicia de Dios la que hace el apóstol. Déjeme decirlo. Según el Corintios 5:21, al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Es justicia. Aunque alguno le sabe a injusticia ser salvo, pero no lo merece, en realidad el gozo inefable viene siendo porque Dios ha hecho su justicia en mí, ha aplicado su justicia en mí. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia se revela de la fe, y la fe no por razón. No puedo razonar que soy salvo, es una justicia que se me revela de la fe, y el justo por la fe vivirá. Vamos a ir terminando para llegar a nuestro punto 2. Y no sé si Kevin ya está. Ok, ahí debería usar los micrófonos para que puedan hablar. Ok. Listo. Vamos entonces con Kevin que quería aportar algo. Déjeme ver cómo puedo habilitar los micrófonos. Oh. Estoy en silencio. ¿Me están escuchando? Ok. Espera, Kevin. Ahora sí. Ahí, Kevin, ¿puedes? Creo que ahora sí me escuchan, ¿verdad? Dale. Ok, excelente, que yo en la clase. Quería aportar algo de lo que estamos hablando del gozo de la salvación. Me recuerda a David, cuando en el Salmo 51, él hizo o estuvo en una introspección o un autoexamen, que también lo hizo el salmista en el 73. No sé si se recuerdan algunos que estudiamos anteriormente en el MINS. Cuando estudiamos el Salmo 73, el salmista hizo una introspección y llegó a la conclusión de que se sentía como una bestia. Había mucha confusión en él, no entendía las cosas. Al hacer esta introspección nos damos cuenta de la falta de Dios en nosotros, de la falta del gozo. David, cuando cometió todo el error que hizo, lo que ya todos sabemos la historia, David le dijo a Dios: vuélveme el gozo de mi salvación. Es algo que ya no está y provocó que no tenga conciencia de lo que estoy haciendo. Y David llegó a ese punto de desesperación de decir: devuélveme lo que me mantiene conectado a la urgencia de estar con Dios. Una evidencia fuerte de una persona que sabe de su salvación no es tener sentado que ya está todo listo o que ya tiene todo ganado, sino al contrario, es correr urgentemente todos los días a la fuente de salvación. Sí. Eres un pequeño apunte que quería porque me acordé de David en ese pasaje. Paz. Gracias, Kevin, me encanta. Y pudiéramos ya terminar con este asunto hoy. El hecho de tener el cable a tierra. Yo lo tengo, yo tengo el cable a tierra con mi esposa. Yo me levanto todos los días y veo a mi esposa y digo, wow, y hasta que me veo en el espejo. Y cuando me veo en el espejo digo, todos los días, ¿por qué me eligió a mí? Es lo mismo. A menos que yo me deje de ver en el espejo, me voy a creer merecedor del amor de mi esposa. No. Pero el punto acá es mirarme el espejo todos los días para nunca perder el asombro de la elección. ¿No? Cuando uno deja de hacer una lectura, uno empieza a perder de vista este gozo y se empieza a sentir de a poco merecedor. Y de pronto por hacer algunas obras se siente más digno del cielo, más digno del amor de Dios. Pero lo bueno es siempre entender y tener esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me eligió a mí? Y por eso comienzo con este artículo, y creo que ya vamos a terminar con este artículo, que el artículo es casualmente este: Dios, Dios tiene derecho a condenar a todo el género humano. Ninguno merece la salvación. Ese es el punto uno. Entonces, en vez de cuestionar la decisión de Dios de escoger, de no escoger, de predestinar, de no predestinar, o como lo quieran llamar, ¿no? Hay algunos que podemos plantear otros asuntos de predestinación, pero la pregunta debería de ser siempre: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me escogió a mí?
Vamos a escuchar al pastor Richard, que también está hoy con nosotros y quiere aportar a la enseñanza. A ver si está, ahí está. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Ok. Gracias por la clase, muy edificante, muy buena. Estaba pensando en algo que Lutero decía, hablando acerca de la justicia de Dios y de nuestro pecado. Y Lutero hablaba de lo que él llamaba la doble imputación, ¿no? Él decía, Cristo es el único justo y su justicia es imputada en nosotros pecadores y nuestro pecado es imputado en él justo. Pero decía Lutero, aunque nuestro pecado fue imputado en Cristo, él nunca dejó de ser Dios ni dejó de ser santo. Y aunque la justicia de Cristo fue imputada en nosotros pecadores, no dejamos de ser pecadores. Entonces necesitamos depender siempre de esa gracia salvadora y de esa gracia constante y reconocer que somos pecadores redimidos por la gracia de Dios, pero al fin pecadores. Así que yo creo que es un buen tema para meditar y tener siempre pendiente. Gracias, pastor Richard. Me encanta este aporte, eh, trayendo otra vez a la mesa el ejemplo de mi esposa. Imaginemos que mi esposa todos los días me dice que soy hermoso, que lo hace. Eh, y yo me lo creo, porque así es como Dios nos declara santos. Dios declara que nosotros somos una iglesia santa y pura. Ahora, imaginemos que yo realmente lo creo, que soy hermoso, pero me dejo de mirar al esposo y empiezo a sentirme con mucho valor y el valor trasciende y empiezo a compararme con ella y empiezo a darme cuenta que en realidad ella me escogió porque es muy inteligente o me escogió porque yo merecía ser escogido. Es más, yo soy merecible para mucha gente. Yo me voy olvidando del estado de gracia inmerecida que realmente tengo. Y es lo que decía el pastor Richard. Yo soy salvo, soy escogido por Dios y todavía seguiré siendo inmerecedor. El problema de muchos creyentes es cuando se olvidan de ese primer amor, como lo dice el apóstol Juan, cuando hablan del primer amor, perdón, lo decía Jesús a través del apóstol Juan, em, van sintiendo merecimiento y se escapa la adoración, se escapa la gratitud, se escapa el gozo, se escapa la esencia de la vida cristiana. La esencia de la vida cristiana descansa en Dios me salvó y es inefable, es un goce profundo. Eso es toda la canción del creyente. El creyente no debe cambiar la letra de esta canción nunca, hermanos. Nunca debemos cambiar la canción. No debemos cantar de que Dios me está rejuveneciendo. No tenemos que cantar de que Dios me está favoreciendo en mis decisiones o que Dios es mi compañía diaria. No. La canción del creyente debe descansar constantemente. Dios me ha salvado y estoy asombrado. Y soy heredero y soy, ¿cómo se dice? Recipiente de su gracia. He recibido su gracia inmerecida. Y ahí descansar. Esdras dice, si mis pecados han llegado hasta el cielo, mis ojos no logran ver hasta donde ha llegado su misericordia. Al pararnos ante el espejo a cara descubierta, nos vemos como somos inmerecedores de su gracia. Ani también lo dice. Hermanos, ese es el primer artículo de los cánones de Dort. Tenemos otro, ¿no? Que es el segundo, que íbamos a leer hoy, pero vamos a dejarlo ahí. Em, Esto hablaba este segundo tema tiene que ver con la pregunta que surge, ok, y está en el libro de R.C. Sproul, si Dios predestina a unos para salvación, entonces predestina a otros para no ser salvos, y es una buena pregunta que muchos hablan de esta doble predestinación, que seguramente cuando profundicemos en los debates teológicos lo vas a encontrar. Sin embargo, el libro de R.C. Sproul dice algo muy interesante
Y el artículo de los cánones lo dice también. Y es lo que yo quería hablar también. Fíjense lo que dice. Dios no habría sido injusto con nadie si su voluntad hubiese sido dejar a toda la raza humana en pecado. Y este punto, dejar, este es el punto, dejar a toda la raza humana es casualmente lo que bíblicamente la palabra de Dios enseña. Y lo que decía el pastor Richard en un comentario, aunque parece que no tiene que ver, sí tiene que ver. Oh, no, no estoy mostrando la pantalla, ¿verdad? Ahora sí, aquí está. Dios no habría sido injusto con nadie si su voluntad hubiese sido dejar a toda la raza humana en pecado. ¿Ven? Ese es el punto. Dios escoge a alguien para salvación y lo mueve a desearle, a arrepentirse, pero a otros simplemente ejerce eh, la justicia. Y Archie Sproul, y perdón que hable de este punto tan complejo ya para terminar, fíjense lo que voy a leer en este artículo del libro que saqué ayer. Cuando estudiamos el modelo del castigo divino de los inicuos, vemos emerger una especie de justicia poética. En la escena del juicio final, el libro de Apocalipsis dice, el que es injusto será injusto todavía. Esto dice Apocalipsis. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia. El que es santo santifíquese todavía. En su acto final de juicio, Dios entrega a los pecadores a sus pecados. En otras palabras, no interviene. En efecto, los abandona a sus propios deseos. ¿Ven? Así ocurre con el faraón. Mediante este acto de juicio, Dios no manchó su propia justicia creando una nueva maldad en el corazón del faraón. ¿Ves? No es que Dios dijo, ok, voy a crear pecado en las personas. Él estableció su justicia castigando la maldad que ya había en el faraón. Dios muestra misericordia con los elegidos, obrando en fe en sus corazones. Él administra justicia a los réprobos, dejándolos en sus propios pecados. No hay simetría aquí. Un grupo recibe misericordia y el otro recibe justicia. Nadie es víctima de injusticia. Nadie puede quejarse de que hay injusticia en Dios. Es un Dios que no interviene, Romanos dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Dios no puso en ellos inmundicia. Por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas que ya estaban en ellos. Dice, por lo cual Dios los entregó una mente reprobada que ya tenían. ¿Ven? Por eso decimos que Dios eh, ejerce misericordia en algunos y con otros simplemente los deja al corazón depravado que ya tienen. Entonces, ya yendo al artículo 2, que lo vamos a ver quizás la semana que viene, fíjense, dice el artículo 1, Dios tiene derecho a condenar a todo el género humano. Y el artículo 2 dice que Dios manifiesta su amor. ¿Cómo lo manifiesta? Dice el artículo 2. Esta es la forma en la que Dios mostró su amor. Dos puntos. Envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Hermanos, esa es la manera en la que Dios demostró su amor eh, para con nosotros. No dejando que seamos eh, condenados por nuestras propias concupiscencias, sino que envió a su Hijo para que al creer en Él podamos recibir la salvación y nos encontremos limpios delante de sus ojos. Amén. Así que bueno, vamos a terminar con nuestra clase hoy. Sé que algunos pueden tener preguntas con algunos temas que tocamos hoy, pero no se preocupen que esto no es nada. A medida que vayamos profundizando en todos los cánones, y le voy a decir algo, el artículo 4, cuando habla de la perseverancia de los santos, en mi vida personal. Si quieren leerlo, están en internet los cánones de Dort. En mi vida personal, el artículo 4 de los cánones de Dort ha sido para mí de muchísima comprensión en mi caminar. Lo he leído hace años, lo he vuelto a leer, cada año lo vuelvo a leer y para mí es de mucha fortaleza hablar de la perseverancia de los santos. Y yo creo que vamos a estar un tiempo meditando en los primeros artículos y luego ya nos vamos a ir a la parte 4 de los cánones porque quiero que profundicemos en la perseverancia de los santos por varias semanas. Vamos entonces a orar y terminamos con nuestra clase. Señor, gracias te damos por este nuevo comienzo de discipulados donde podamos comprender que eres un Dios justo y grande en misericordia para con nosotros. Señor, gracias por lo que hemos recibido. Que nunca se nos olvide que no lo merecemos y que al mismo tiempo
nos has hecho justicia cuando lo que no merecíamos lo recibimos, Señor. Gracias te damos por cada hermano conectado aquí. Te pedimos que podamos tener este tiempo juntos, eh, analizando tu palabra y comprendiendo la gran misericordia que hemos recibido. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, abrimos micrófonos y nos despedimos. Déjame ver si puedo abrir. Es que este nuevo Zoom no lo sé manejar muy bien. Eh, ok. Ahí está. ¿Todos pueden desconectar su micrófono y saludar o no? ¿O no, nadie puede? Bueno, no lo hacemos porque no sé cómo desconectar. Molly, ayúdame, Molly. Ahí está, te voy a hacer host. Ayúdame porque no entiendo nada. No entiendo nada. Este nuevo Zoom no lo entiendo. Ahí está, Molly ahora es host. Así que abrimos micrófonos y nos despedimos, a menos que Molly tampoco sepa. Me parece que tampoco sabe. No, Molly está peor que yo. Bueno, ok. ¿Viste que es complicado? Es muy complicado. Ok, hermanos, nos despedimos entonces. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos entonces el sábado que viene a la misma hora. Bendiciones. Mediten en este mensaje.